Muchas gracias a todos por estar acá. Disculpen si estoy hablando un poco lento. No he dormido mucho estos últimos días, si ven que me caigo al piso, el número es 911, ya ven tranquilos. Primero que nada agradezco estar acá, a todo el equipo de Gige por la invitación. Santa Fe es una provincia hermosa que hace muchísimo no venía y tenía muchas ganas de volver, así que por suerte se dio esta divina casualidad para poder venir a volver a visitar. Y bueno, estando acá con ustedes, siempre me gusta arrancar a hacer una pregunta, que es, ¿qué querían ser cuando fueran grandes? Creo que todos nosotros nos hicieron esta pregunta cuando éramos chicos, y nosotros respondíamos con lo que realmente nos apasionaba, ¿no? Con lo que realmente nos interesaba, sin ningún tipo de prejuicio. ¿Y qué decíamos? Por ejemplo, podíamos llegar a decir que queríamos ser bombero, policía, superhéroe, pero acá la pregunta es, ¿cuánto de nosotros seguimos queriendo ser esos superhéroes que queríamos ser cuando éramos chicos, ¿no? De muy chico, mi sueño era ser astronauta, poder trabajar en un lugar, en una agencia espacial, poder ver el espacio desde allá arriba, ver la Tierra desde el espacio. Y siempre fue un sueño que tuve, pero ese sueño, como alguna vez soñó con este tipo de cosas, si fue así, tal vez le pasó como a mí, que se terminó desvaneciendo este sueño en el tiempo. A mí me pasó eso, ese sueño en un momento murió y desapareció, y un día volvió a resurgir cuando me enteré de la existencia de una organización llamada The Mars Society. Esta organización es una organización global que se encarga de promover distintas iniciativas y proyectos que tienen por objetivo ayudar a la futura presencia humana en Marte. A mí me pareció una cosa de locos lo que proponía esta organización. Es una organización que tiene varias bases, pero tiene, por ejemplo, lo que se veía en la foto, una base en el desierto de Utah. Es una foto desactualizada encima porque ahora es más grande, pero es una base en donde distintas agencias espaciales, científicos, profesores e investigadores de distintas universidades y agencias del mundo llevan sus experimentos, llevan los trajes espaciales que están desarrollando para entender un poco mejor cuáles son los desafíos que la humanidad va a tener el día de mañana en el planeta rojo. Insisto, a mí me pareció una cosa de ciencia ficción, una cosa de locos, un lugar donde uno come comida como la de los astronautas, usa estos trajes, era una cosa de locos. Y un día me enteré que abría la convocatoria para proponer proyectos para estudiantes. Era una de las pocas veces que se permitió eso, y yo me acuerdo que envié 4 proyectos. No había chance de que me quedara fuera, yo tenía que sí o sí hacer que alguno me lo aceptaran. Envié 4 proyectos que las 4 no tenían nada que ver una cosa con la otra, y finalmente, me acuerdo patente, un domingo nos dijeron que iban a enviar los resultados, un domingo por la tarde, hora argentina, y me acuerdo patente porque me acuerdo que mi familia estaba comiendo un asado. Y me acuerdo que cuando llega el mail, decía que finalmente fui aceptado, yo me volví loco, me fui corriendo a la cocina diciendo en broma que me iba para Marte. Obviamente mi familia no me dio bola, pero ya después cuando empezaron a ver que se estaba concretando, digamos, justo este proyecto, como que ya se dejaron de reír un poco y vieron un poco esto haciéndose realidad. Esto que se ve acá, van a ver, yo nunca fui bueno motrizmente, no sé, no manejo bien los brazos y tampoco debo estar apretando bien esto. A ver, para moverlo. Gracias. Esa es la base que les estoy contando, ahí que está en el desierto de Utah. Y lo que tiene este lugar también es que, bueno, pudimos ir allá, llevar adelante nuestros experimentos con los que fuimos a probar. Fue aceptado un proyecto de robótica que desarrollé junto a un amigo, que al año siguiente él tuvo la oportunidad de ir. Fue una experiencia de locos, en los cuales pudimos tener este primer contacto con esto que parece de ciencia ficción, que es poder participar de proyectos que tienen una influencia en este campo tan apasionante como es el espacio, ¿no? Gracias a eso, se me fue como 7 atrás, más o menos, ¿puede ser? 8, 9, no sé, varias, dale, ahí está, bárbaro. Una vez, bárbaro. También pude cumplir el sueño de salir una de las revistas que leo desde que soy chico, que es National Geographic. La otra es Villiquen, pero parece hasta un poco más complicado, a parecer. Y también, y de paso, National Geographic se sumó al infame grupo de personas que piensan que me llamo Bruno, Marcos Bruno, se da la confusión, pero ahí pusieron que me llamo Bruno, así que ya saben para las preguntas, es Marcos. Pero previamente a este viaje tuvimos que hacer distintas coordinaciones para que esta misión se diera de la mejor forma posible. Para esto había que viajar a la ciudad de Los Ángeles, en California, y hice prácticamente lo que cualquier turista haría. Se ponen todas juntas, por eso se pasó rápido. Pude ir al muelle de Santa Mónica, a Universal Studios, me saqué una foto con la estrella de Chuck Norris, cosas que por alguna razón a mí me gustan. Pero había un lugar específicamente que yo tenía que ir, que yo quería ir, que es este. Tal vez a alguno le suena la foto,
Es la sede central de SpaceX. ¿Ustedes conocen a SpaceX? Levanten la mano los que conozcan a SpaceX. Bueno, varios conocen a SpaceX. Esto fue en abril de 2016 que yo viajé. En ese momento muchas menos personas conocían y solamente era muy de nicho. Solamente los que estábamos bastante loquitos por el espacio sabíamos quién era esta compañía. Y en ese momento particularmente, ¿qué estaba pasando en esa época? En esos años SpaceX estaba tratando de hacer algo que es literalmente de ciencia ficción, que era para mí uno de los desafíos de ingeniería más grandes de la historia. Ahora vamos a pasar el próximo. Ahí se va a ver un video de, a ver si se puede ver, se puede transmitir, si se puede poner play. Eso que van a ver ahí es literalmente cohetes explotando por todos lados. ¿Por qué hay cohetes explotando? Porque en ese momento SpaceX estaba tratando de hacer algo increíble, que era lograr que un cohete vaya al espacio y vuelva a Tierra. Como verán, no tenía muy buenos resultados, porque sin duda es una tarea de ingeniería ridículamente difícil. Pero tenía un impacto muy grande, porque en la misión de democratizar el acceso al espacio para todo el mundo, obviamente, ¿por qué es difícil enviar cosas al espacio? Porque es, entre varias cosas, porque es muy caro, es ridículamente caro. Y gran parte de que sea muy caro es cuando alguien envía un satélite o cualquier cosa al espacio, el cohete que lleva a la gente o al satélite, después vuelve a la Tierra y se tira al mar. Es un costo enorme que lo tenés que tirar cada vez que lanzás. No tenía mucho sentido. Entonces SpaceX estuvo trabajando en lograr que este cohete vuelva a la Tierra y al menos de forma parcial sea reutilizable, abaratando muchísimo los costos y así poder abaratar y democratizar el acceso al espacio para muchísimas personas. Esto pasó por mucho tiempo, estuvieron probando, hasta que en diciembre de 2015, a ver si se pueden poner el video, por favor. En diciembre de 2015 pasó esto que están viendo acá, insisto, prueba, de todo, cohete explotando por todos lados y llegó este momento que se va a ver ahora. Se imaginarán que hay motivos de sobra para que esta gente esté tan contenta. Todo el equipo de SpaceX, después de muchísimo tiempo trabajando en algo que a muchos les parecía totalmente imposible, lograron aterrizar un cohete que acababa de ir al espacio de vuelta en 4 patas en la Tierra. Era algo de locos, esto pasó en diciembre y entonces abril, el momento que yo viajé, yo necesitaba ir a este Disneylandia de la ingeniería y de fanáticos del espacio como nosotros, en este momento tan importante que generó un impacto tan grande en la industria espacial. Pudimos viajar a SpaceX, obviamente esto es una foto afuera, no adentro, porque ahora estaría en la cárcel, no estaría acá con ustedes, es totalmente ilegal sacar fotos adentro de la sede, pero dejo esta foto acá porque en un rato les voy a contar una historia y me parece muy loca algunas vueltas de la vida y cómo muchas cosas que parecen una visita o algo tan trivial pueden tener influencia en la vida. Poco antes de en este mismo viaje para Los Ángeles, vieron que hay muchos famosos que viven en Los Ángeles, muchos ídolos de muchos. Bueno, había un ídolo mío que yo tenía que conocer, yo necesitaba conocer. Él es Dave Grohl, el que ven acá en la foto. Él es el actual cantante y guitarrista de los Foo Fighters, no sé si alguien conoce la banda. Fue el baterista de Nirvana. O sea, el tipo es de lo más cercano a la leyenda musical contemporánea que hay vivo porque participó de 2 bandas que generaron una influencia enorme. Y yo estuve bastante cerca de tratar de conocer a este tipo en un momento. Ahí pueden ver a un joven Marcos en un recital cuando vinieron por primera vez los Foo Fighters a Argentina, 2012. Fuimos con varios amigos y tuve 3 días afuera del hotel en el que estaban para tratar de encontrármelo. Y esto fue lo más cerca que pude estar, esta foto. Que encima es con Zoom, ni siquiera estaba tan cerca. Y ustedes dirán, ¿por qué estuviste 3 días afuera de un hotel tratando de conocer a una persona? Yo cuando era chico, bastante más chico, hasta los 14 años yo era una persona ridículamente introvertida, totalmente cerrada, no podía interactuar con las personas que me rodeaban, me hacían bullying en el colegio, la pasaba ridículamente mal en el colegio. Entonces, mis papás siempre cuentan que me dejaban en los cumpleaños, yo me iba corriendo atrás del auto llorando porque literalmente no podía interactuar con las personas, no podía hacer algo tan básico como eso, la pasaba muy mal.
Y por alguna razón media loca, que yo no entiendo, pero se dio así, la música a mí me cambió la vida. La música de esta persona me cambió la vida con su banda. Yo empecé a escucharlos, me empezó a gustar mucho la música, empecé a tocar instrumentos, empecé a tener bandas y me convertí en una persona social gracias a eso y pasé de no poder hablar una palabra a no poder quedarme callado como ahora, les pido disculpas. Pero esta persona que literalmente había generado ese impacto en mí, ahí ven un joven Marcos, ya creo que fue mi primera banda esa, había tenido un impacto muy grande en mí. Me había cambiado la vida y yo quería conocerlo para decirle gracias. Entonces, me acuerdo de esa vez que fui a ver a esta banda, yo tenía el mail de uno de los camarógrafos que estaba fuera del hotel, porque yo le hablaba a todo el mundo para ver si alguien era algo de la banda, el tío, el primo del tipo. Y tenía el mail, yo le dije, che, mirá, voy a ir a Los Ángeles, me encantaría, mi sueño es conocer a Dave, darle las gracias por todo esto, así que si me puedes dar una mano para conocerlo, yo pongo la cerveza si nos juntamos, como si hiciera falta que yo ponga la cerveza encima. Y finalmente mandé el mail, no tuve respuesta, nada. Yo me desmotivé, dije, no puedo hacer nada. Después se me ocurrió meterme a LinkedIn, vieron el sitio de trabajos, y le hablé a todas las personas que salían trabajando en la empresa que le hacía las luces y sonido a la banda. No tuve ninguna respuesta, ya no sabía qué hacer. Hasta que encontré que la banda tenía un grupo de Facebook del estudio y le hablé a todas las pobres personas que estaban etiquetadas en fotos. A todas. A más de 300 mensajes mandé diciendo esto mismo y tuve un par de respuestas de aliento, pero no mucho más. En esa oportunidad no pude conocer a mi ídolo, pero sí pude contactar a esta persona. Él es Manu Prakash, de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, en la región de Silicon Valley, en California, este lugar tan reconocido. Un día, ese mismo verano pasó de todo, pero una de esas cosas que pasó ese verano que les cuento es que me acuerdo patente de un día estar viendo charlas, estaba por ir a la pileta de un amigo, me acuerdo, porque me estaba muriendo de calor, le dije, che, por favor, ¿puedo ir? No sé, sí, hace tiempo, porque todavía está mi familia. Tuve que hacer tiempo. Me puse a ver charlas TED, ¿vieron las charlas TED en YouTube? Bueno, me puse a ver charlas TED al azar, una tras de la otra para matar el tiempo. Y una de las charlas era la de este hombre, que ahí están viendo que agarra como una hoja 4, pero esta hoja 4, si uno la troquela como origami o un troquelado, termina teniendo esto. Esto que están viendo ahí es el Foldscope, es un microscopio totalmente funcional, probablemente mejor que el que muchísimas universidades que tienen o que alguna vez hayan usado, mejor, por un costo de $1. ¿Por qué había creado Manu junto a su equipo esto? Porque él venía de una zona muy vulnerable de India, en la cual él vio como muchísimas vidas se perdieron, tristemente por enfermedades que eran fácilmente diagnosticables y tratables y no se hizo a tiempo. Entonces, él consideró junto a su equipo que tenía una herramienta de diagnóstico barata y eficaz, podía tener un impacto muy grande, desarrollaron esto, a mí me volvió loco la idea que transmitió en esta charla, y lo loco es que, ¿vieron esa misión de simulación espacial que les conté hace un rato? Bueno, ese lugar, como vieron en la foto, es como una lata, y vivíamos 7 personas ahí mirándonos la cara todo el día, porque no podíamos salir afuera, porque estábamos en plena simulación, así que nos hablamos la vida con todos, con uno de ellos, Gil Moda de Perú, gran amigo hoy. Nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta que ambos habíamos visto la charla de este hombre. En un momento le dijimos, che, ¿y si le mandamos un mail? Estamos acá al lado, o sea, yo soy de Argentina, estoy re lejos de Stanford de Argentina, pero estamos acá cerca, de Utah, California. Y al principio le íbamos a enviar un correo diciéndole, muy de fan de Justin Bieber, sos un capo, pero al final después enderezamos el correo para proponerle algo, darle un poquito más de valor al tema y le propusimos utilizar la herramienta de diagnóstico que él había desarrollado junto a su equipo para el diagnóstico de una enfermedad que acá en Latinoamérica hace muchísimos estragos, que es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más común en las mujeres y que es peor todavía acá en Latinoamérica, porque en Latinoamérica es la región del planeta donde más riesgos tienen para desarrollar las mujeres esta enfermedad. Tienen que ver con malos sistemas sanitarios, un largo etcétera, pero esa es la realidad. Para que se den una idea, hace unos años el 84% de los casos del mundo fue acá en Latinoamérica. O sea, de cada 100 mujeres, 84 eran de Latinoamérica que tuvieron esa enfermedad. Así que imaginamos que poder dar una herramienta de diagnóstico barata y eficaz para esta enfermedad podría tener un impacto muy grande en la región. Le propusimos si le gustaría probar esto para el diagnóstico de la enfermedad y obviamente nosotros esperábamos una no respuesta o un che, muy lindo, pero no. Así que imagínense nuestra cara cuando nos dijeron, sí, vénganse, parece buena idea, vénganse. Así que bueno, nos fuimos para allá, para San Francisco, y pudimos ir a trabajar con esto que les comento. Insisto, yo en ese momento me veo feliz, pero yo en ese momento no entendía nada. Para mí yo no entendía nada, no podía creer lo que estaba pasando. Yo tenía 20 años
y teníamos junto a mi amigo la posibilidad de ir a investigar a una de las universidades número 1 del mundo, no sé si hoy es la 1, la 2 o la 3, Stanford. Yo me acuerdo que cuando enviamos el correo, yo no envié un currículum porque no tenía currículum, no tenía nada que poner, literalmente, nada. No sé, habilidades, skills, flaco piola, no sé, mucho más que eso no había. Y imagínense mi cara de sorpresa cuando vimos que independientemente de eso, la idea le pareció buena y nos invitó a ir a una de las mejores lugares de investigación del planeta. Ahí yo me terminé de dar cuenta bastante, insisto, por eso digo que no entendía nada, de la cantidad de oportunidades, Dios mío, que habían frente a personas como nosotros que antes nunca nos hubiésemos imaginado. Así que tuvimos la oportunidad de viajar para allá, de trabajar con este microscopio. Los resultados fueron exitosos, por suerte se pudo validar la herramienta. Para el que le interese, después hablamos y les paso el link de la publicación científica pertinente de este tema. Pero fue realmente una cosa que nos pareció una locura, nos volvió locos. Y el punto es que al volver a Argentina, como les comento, después de este viaje, a mí me terminó de caer la ficha varias cosas. Primero, la cantidad de oportunidades que estaban frente a nosotros y cómo había arrancado todo esto. Esto arrancó porque un día yo al azar vi un video en YouTube y junto a mi amigo, no un trabajo de uno, fue un trabajo en equipo, pero el punto es que el detonante fue un video en YouTube un día cualquiera y ahí te das cuenta del poder que tienen las ideas y cómo estas ideas, este impacto se materializa en la acción. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un video, algo que nos pareció interesante y quedó ahí? A mí me pasa, a todos nos pasa. Pero después de vivir esto, me puse a pensar cuántas cosas dejé pasar tal vez, que esta no la dejé pasar y miren cómo terminó, cuántas ideas, cuántos potenciales impactos pasan todo el día al lado de nosotros y se nos pasa tal vez. Yo a partir de esta experiencia entendí la cantidad de oportunidades que habían, para ese caso, para un chico de Luján de Cuyo, Mendoza, que estaban disponibles frente a nosotros y terminé de entender el poder que tienen las ideas y cómo se materializa en la acción. Ustedes se preguntarán, Marcos, ¿qué tiene que ver esta historia con lo de Dave Grohl, tu ídolo? No parece tener mucho que ver, pero lo que yo uno entre estas dos historias es que para lograr hacer algo que queríamos, tratamos por todos los medios, como fue enviar 300 mensajes o hablar algo que teníamos un no seguro, tratamos por todos nuestros medios que teníamos disponibles lograr y concretar algo. Lo loco acá, que esto es muy loco, meses después tuve la oportunidad de volver a viajar por un tema de robótica al estado de Washington, D.C. Y estando allá tocaba la banda, como habrán visto me gusta el rock, y tocaba la banda AC/DC, que también soy fanático de toda la vida, tocaba ahí, obviamente no me lo podía perder. Y cuando estoy esperando a que salga la banda, adivinen quién aparece. Aparece este flaco sentado cerca mío. Yo no entendía nada. Ahí me ven sonriendo, pero estaba a punto de convulsionar en cualquier momento. Yo no entendía nada y obviamente yo me volví loco. Encima, una cosa muy graciosa, estamos en confianza, lo podemos contar, pero lo más gracioso es que poco antes de esto yo ya estaba preparando una charla que trataba de la experiencia de la Universidad de Stanford, lo que les comenté, y la idea de la charla, con la intro que les acabo de dar, era que no pude conocerlo pero sí pude conocerlo entrar en contacto con el equipo de Manu, lo que le comenté, y al final lo terminé conociendo un mes antes de la charla, y me acuerdo, en los comentarios de la foto de Facebook que subí, me acuerdo una de las organizadoras me dice, Marco, me estás cargando. La idea era que no lo podías conocer y te lo encontré en un recital, ya no tiene sentido la charla. Así que bueno, pero finalmente se dio, y ya en frío, pensándolo, después de lo loco que me volví en ese momento, algo que un poco interpreté de esta situación, es que, volviendo a este tema de las oportunidades, muchas veces las oportunidades van a aparecer de una forma totalmente concreta, tangible, como es tener a tu ídolo frente a vos. Es muy obvio que me le iba a tirar encima. Pero muchas veces estas oportunidades aparecen de una forma totalmente tácita, invisible, como es un video en YouTube un día de verano. Es muy importante que estemos todos nosotros avispados de entender de que todo lo que estamos viendo puede ser una potencial oportunidad y que muchas veces no son tangibles, sino que son mucho más invisibles de lo que creemos. Después me lo volví a encontrar frente a un parripollo, cosa de loco. Fue una cosa re bizarra. No tiene nada que ver con el hilo conductor de la charla, pero se lo voy a presumir igual, porque me lo volví a encontrar. Acá les conté algunas de las cosas que salieron bien, de algunos proyectos que salieron bien, pero bueno, también me gustaría tocar lo que también en el camino salió mal, ¿no? Uy, se me fueron varias. Vamos a volver. Varias de las cosas que salieron mal. Bueno, si tuviera que decir todas las cosas que salieron mal, se tendrían que quedar, tendrían que traer una vianda, una cena, porque no nos vamos más de acá, pero
Pero para mencionar algunas de las cosas que salieron mal, tuvimos la oportunidad de trabajar con un equipo en una competencia del MIT, que también una de las universidades top 3 del mundo, para hacer una startup. Trabajamos, quedamos en segundo lugar en la competencia global de startups del MIT, no lo podíamos creer, dijimos, ya está, nos comemos el mundo. Mentoría del MIT, financiamiento prácticamente asegurado, éramos nosotros nomás, pumba, se disolvió, porque bueno, éramos un equipo internacional, cada uno después se tuvo que volver a su ciudad y fue muy difícil seguir trabajando. Otros experimentos que hasta incluían, empezamos a trabajar para enviar un pequeño rover, un experimento biológico dentro de un rover a la Luna junto a la Agencia Espacial India, que era una cosa de loco. Empezamos a trabajar después de 1000 instancias, logramos quedar entre los finalistas, dijimos, chao, somos nosotros. Me acuerdo que brindamos, abrimos un champán virtual con mi amigo de otras partes, pumba, no quedamos al final. Y estoy dando 2 ejemplos, hay 1000 cosas que no, hasta me puse un food truck que fue un desastre, de todo hice. Pero el punto acá es que si algo aprendí de las cosas que salieron bien y las cosas que salieron mal, es que debe tener un nombre. Esto es un nombre que yo le pongo, probablemente está más, alguien que sepa del tema, que sea experto, también me dice, che, le estás diciendo mal, probablemente, pero este es el nombre que yo le puse, que es la existencia de lo que le llamo las variables internas y externas. A la hora de encarar un proyecto, una relación con una persona, cualquier cosa que uno arranque, existen variables internas y externas. Las variables externas son las variables que uno no tiene control sobre. Por ejemplo, si uno tiene yo vengo de Mendoza, así que pongo este ejemplo, si uno tiene una finca y tiene viñedos, la variable externa es que caiga granizo. No puede hacer mucho para granizo, ¿no? Es la famosa suerte también. Y después están las variables internas, que son las cosas que nosotros sí podemos hacer. El esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, que es, por ejemplo, en este ejemplo que le di, poner una tela antigranizo, tomar una acción para evitar algo. En función de esto, una de las cosas que me pareció muy locas es que muchos de los proyectos que salieron bien eran cosas que todo lo externo estaba en nuestra contra, era totalmente improbable que se diera y de tanto laburar se terminó dando, y que muchas de las cosas que no salieron eran cosas que los factores externos estaban totalmente de nuestro lado y no se terminaron dando por otras razones. Todo lo que encaremos es una balanza entre estas dos cosas, ¿no? Y creo que es muy importante identificarlas, porque yo en un principio me desmotivaba muchísimo, porque yo decía, ¿por qué esto no sale? Si me maté laburando, ¿cómo puede ser? Y acá hasta voy a decir un mensaje como hasta un poco polémico en lo que es el mundo emprendedor, entre comillas, porque lamentablemente después de vivir esto, yo pienso de que muchas veces, por más que uno se esfuerce, trabaje a lo loco, a veces las cosas pueden no salir. Es un garrón, pero es la realidad, la triste realidad. Pero creo que, ¿por qué lo digo? No es acá para desmotivar, sino por el hecho de que, primero, que es la realidad, y segundo, porque creo que nos puede dar muchísimas herramientas a hablar de esto y que no pensar de que si simplemente queremos y nos esforzamos se va a lograr. ¿Por qué? Porque en el camino de emprender o de encarar cosas, lo más probable es que surjan desafíos. Y es muy importante que nosotros estemos conscientes de estos desafíos, que no los omitamos ni los ignoremos, que seamos conscientes de ellos para así poder prepararnos para evitar de que ocurran o para que si ocurren poder solucionarlos. Y creo que esto es una herramienta muy, muy valiosa. Si de algo estoy convencido es que si nosotros usamos las variables internas para trabajar y en lo que nosotros nos apasiona, sí vamos a estar más cerca que nunca de que se den. De eso estoy convencido y creo que es muy importante que todos nosotros nos caiga la ficha de esto para encarar las cosas que nos gustan. Yo le hablé de los resultados, las cosas que se ven bien, las cosas que se ven mal. Un poco quería hablar del camino, ¿no? Las cosas que ocurren en el camino, los desafíos. Y el desafío más grande que me tocó a mí fue, en mi caso personal, la cadena de mi mamá. Esto fue una foto antes de subir al avión para esta experiencia de simulación espacial. Poco antes del viaje, mi mamá la diagnosticaron, pasó por una enfermedad, pasó por un tratamiento de quimioterapia muy agresivo y poco antes del viaje mi vida se terminó dividiendo en 3, en el proyecto que terminamos trabajando, en la facultad y en cuidar a mi mamá. Y ya en esa situación yo me empecé a hacer ciertas preguntas que creo que todos nosotros nos hacemos muchas veces, pero tal vez no respondemos con la seriedad que se merecen. Como por ejemplo, si yo era feliz. Es una pregunta que suena súper básica, pero yo creo que muchos de nosotros no nos sentamos a responderla seriamente. Cuando empiezan a pasar estos problemas, que a todos nos ha pasado seguramente, problemas de verdad, como les decimos, te das cuenta que los problemas que antes te quejabas no son problemas, son tonteras, y me empecé a hacer estas preguntas de forma más seria. Y en función de esto,
ya me empecé a hacer estas preguntas, pasó el tiempo, decidimos que al final, bueno, viajo porque total no va a ser mucho tiempo, hoy vengo. Y cuando termino yendo para allá, la misión se da de la mejor forma, fue exitosa por suerte. Y esta foto que ven ahí, hay mucho contraste, no se nota muy bien, pero es una foto del último día de la simulación. En el último día de la simulación uno puede hacer lo que se llama ya romper simulación, porque ya es el último día, ya pasó el tiempo que vos tenés que cumplir protocolo y salimos con los chicos, fuimos corriendo al desierto a saltar, estábamos como locos. Yo creo que hay pocas personas que pueden afirmar que tienen una foto del mejor día de su vida. Yo ese día yo no pude literalmente parar de llorar de la felicidad por literalmente sentir que este sueño que yo tenía de chico, tan dormido, que se murió y que se volvió a nacer, este era el momento en el que yo digo, ok, este es el primer paso, era real. Lo que yo veía no era un fondo de Windows, yo estaba viendo un lugar que parecía Marte después de haber vivido esta cosa de locos y eso a mí literalmente, como les digo, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Esta es una foto de ese día. Y como verán es el desierto. Cuando a la noche volvemos del desierto a la base, como se imaginarán en el desierto no hay señal de teléfono. Cuando llegamos el celular se engancha el Wi-Fi y me empiezan a llegar llamadas perdidas, 24 llamadas perdidas de mi hermano y de mi mamá. Y me habían hablado porque mi papá poco antes había empezado a enfermar, habíamos hablado de si me volvía o no, habíamos dicho ok, 2 días antes de que termine la simulación, que fue este día, vamos a hablar el lunes, el día siguiente de esto, para cambiar el pasaje y volverte. Esto fue el domingo a la noche me llaman de que mi papá esa misma noche había fallecido. Justo el día anterior, después de que varios días me habían dicho que estaba enfermo, que se ponía peor y peor, que si pensaba si me volviera, dijimos ok, el lunes me vuelvo, el domingo pasa esto. Fue algo muy loco porque literalmente pasé el mejor momento de mi vida al peor, sin escalas, derecho. Y fue algo muy loco estar tan lejos de mi casa, de mi familia. Yo quería estar, ya mi mamá pocos días antes ya me decía si me quería volver, si mi mamá que me dice que me quiere volver, que es la que me quiere ver literalmente allá arriba, me quiere ver en la luna, para que ella me diga si me quiero volver de esto es porque literalmente algo malo estaba pasando por casa. No haber podido llegar me puso muy mal. Y esa misma noche, entre tantas cosas que pensé, me volví a hacer esa pregunta de si era feliz y ahí lo respondes muy claramente cuando estás en ese momento tan oscuro. Un momento de que literalmente yo con mi mamá enferma, mi papá se acaba de ir, yo no sé, si el otro día me quedaba huérfano, yo no entendía nada. Y ahí lo respondí muy claramente y me di cuenta que no. O sea, estaba viviendo cosas increíbles, pero mi vida rutinaria de Mendoza, lo que yo estaba viviendo, yo no era feliz. A partir de ese momento, yo me propuse que todo lo que fuera a encarar iba a sumar por el lado de mi felicidad, de que cualquier proyecto o iniciativa que fuera a encarar tenía que contribuir a eso. En el corto, mediano o largo plazo tenía que contribuir a mi felicidad. Yo llegué, fue un desastre, dejé la universidad, dejé a mi novia, fue todo un quilombo. Pero independientemente de eso, ¿por qué cuento esta historia? Yo acá no lo quiero contar como una víctima ni nada por el estilo, porque yo no soy ninguna víctima acá. Esto es algo que todos vamos a vivir cosas peores, cosas no tan así o cosas peores. En algún momento de la vida todos vamos a vivir esto. Y esta experiencia a mí me permitió, dentro de lo que una situación bastante fea, yo saco algo bueno, que es lo que a mí me permitió hacerme esta pregunta que les acabo de hacer a los 20 años. Hacerme esta pregunta a los 20 años me hizo darme cuenta cuál eran realmente, qué era lo que me hacía feliz, por dónde iba a encarar mi vida. Y yo tenía una vida entera para hacer un cambio en esto. A mí me parece muy triste que a cualquiera de nosotros que eventualmente nos pase esto, nos pasa a los 60, 70, 80, 90 años, y tal vez nos demos cuenta de que vivimos una vida en la que no fuimos totalmente felices o no perseguimos nuestros sueños, lo que realmente nos gustaba, y que tal vez sea tarde. Así que por eso cuento esa historia acá. Yo tuve la suerte de poder hacerme esa pregunta seriamente a los 20 y quiero contarlo acá para que también se la hagan ustedes y se pregunten si están siguiendo el camino que los hace felices. A partir de esto, como les cuento, me metí en cosas que exclusivamente me contribuyeron a mi felicidad y volví, como les cuento, dejé mi novia, dejé la facultad, fue un desastre. Después me volví a enderezar un poco en la vida y empecé en el espacio que era algo que a mí realmente me vuelve loco. Seguí trabajando, pero también en el lado un poco más académico, haciendo papers, etc. Yo me quería volver a calzar un traje en criollo. Yo vi una persona que venía siguiendo hace mucho tiempo, un ídolo personal, él es Pablo de León, él es un ingeniero argentino que trabaja para NASA, desarrollando la próxima generación de trajes espaciales para la Luna y Marte. ¿Y por qué también lo menciono? Porque lo que hace Pablo es algo que no tiene un impacto
local, ni regional, ni continental, no, ni global, es un impacto ya trascendental. Está contribuyendo un grano de arena para hacer que la humanidad pise otros mundos y nos convirtamos en una especie interplanetaria. O sea, estoy diciendo algo que parece ciencia ficción, pero es real. Y una de las personas más grosas del mundo es un argentino y creo que está muy bueno verlo. Y yo lo venía siguiendo a Pablo, su trabajo hace muchos años. Y Pablo, se fue a cualquier lado. Ya dejó hasta el final, malísimo. Lo que yo venía siguiendo al Pablo. Pablo dirige un centro de investigación y de simulación análoga, que es el Centro ILMA, en el Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de North Dakota. Este es un centro financiado por NASA, en el cual se llevan adelante experimentos y pruebas para entender un poco mejor los desafíos que vamos a tener el día de mañana en otros mundos. Yo hace un par de años tuve la oportunidad, yo justo fui a Buenos Aires, Pablo también estaba ahí, él vive en Estados Unidos, justo estaba ahí y yo le dije, Pablo, me encantaría juntarme a tomar un café con vos para contarte en este mundo de dudas que le comentaba. Yo estaba con dudas, yo no sabía muy bien qué quería hacer, tenía pasiones sí, no sabía cómo encararlas y tuve la suerte de poder compartir un café con él. Obviamente nos juntamos y yo no respeté el código de vestimenta, pero en ese día tuve la oportunidad de juntarme con él y contarle todas estas cosas por las que estaba pasando, estas dudas, estos sueños. Y bueno, cosas locas de la vida. Al año aproximadamente, un día me dice, Marcos, ¿puedo hablar con vos más tarde? Bueno, me llama y me cuenta que está armando la primera tripulación para su centro, la primera tripulación internacional para ser parte. Y me dijo, estoy buscando que venga un argentino, ¿querés ser vos la persona? Yo obviamente no entendía nada, o sea, yo no sé si dije sí, si no, si convulsioné, yo no sé, yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Así que obviamente dije sí, y bueno, nos dirigimos para allá derecho, tuvimos la oportunidad de viajar al centro de Pablo, de ser parte de la primera tripulación internacional. En ese momento fuimos la tripulación con más carga científica. ¿Qué significa esto? Lo que más horas de experimentos y simulaciones tenían asignados. Así que fue una cosa realmente de locos poder ser parte de esto. Hicimos experimentos de 1000 ámbitos distintos. Acá hace uno de los trajes espaciales que ellos están desarrollando, ahí probándolo. Ahí le pudimos poner el parche de la bandera de Argentina también. Y allá mismo tuvimos la oportunidad de no solamente divertirnos, como verán, con varios de los chicos, sino hacer muchísimos experimentos y simulaciones para... vamos a poner justo esta foto que quiero mostrarles. No, mala mía, yo estoy apretando cualquier cosa. Probablemente, todo eso no es un problema de producción, es mi dedo, yo tengo algunos problemas motrices. Bueno, eso puede ser un problema de los dos, creo que se fue un poco por... Tuki. Ahí está. Tuvimos la oportunidad de hacer experimentos tanto de la rama biológica, la parte cognitiva para entender cómo los futuros astronautas van a encarar la parte mental, ¿no? ¿Por qué digo la parte mental? Porque ante esta carga de experimento una persona termina muy cansada. Para que se den una idea, estando allá uno no tiene contacto con la luz solar prácticamente, entonces lo que es el reloj biológico, digámoslo en criollo, o ciclo circadiano, uno termina altamente afectado porque, para que se den una idea, con el pasar de los días eran las 2 p.m. y están como si hoy fueran la 1 a.m. O sea, con la 1 a.m. a la noche, cuando ya se quieren ir a dormir, bueno, a las 2 p.m. estás así ya a esa altura y todavía te quedan muchísimos experimentos que hacer, muchísimas cosas que hacer. Es una cosa muy importante a analizar porque eso van a ser los desafíos que van a enfrentar los futuros astronautas. Pudimos hacer ese tipo de experimentos biológicos. Ahí, por ejemplo, estábamos tratando de hacer una mezcla de cultivo, porque obviamente para una futura colonia marciana vamos a necesitar comida, ser autosustentables, y para ser autosustentables, crecer comida ahí y no en la Tierra es algo muy importante. Este fue un experimento con el cual se logró hacer crecer cultivos con mitad tierra terrestre, perdón la redundancia, y mitad tierra marciana, entre comillas, o regolito marciano, como se llama, que es la tierra que se encuentra en el piso de Marte, porque la tierra de Marte es muy infértil, tiene una concentración enorme de óxido de hierro, o sea, no crece nada ahí prácticamente. Entonces, vos cultivas algo, no va a crecer. Se hizo un experimento bastante complejo que incluía otros organismos vivos, era un tema bastante complejo en el cual logramos con una mezcla 50-50 hacer crecer vegetales, que fue un avance muy interesante que se logró hacer, y literalmente el último día no solamente crecieron, sino que hasta nos hicimos una ensalada el último día con esto. Fue permitido, no es que nos afanamos la comida, sino que fue permitido y la idea era hasta probar el gusto de cómo esta verdura marciana, entre comillas, sabía. Y también la oportunidad de volverme a sacar una foto con mi ídolo,
de vuelta sin respetar los códigos de vestimenta, pero poder volver a estar y ser parte de algo que para mí es tan increíble. Volviendo, ¿se acuerdan la foto de SpaceX que les mostré más temprano? SpaceX, hoy estamos en 2022, los desafíos son otros, siguió avanzando y así como le mostré que en su momento era tratar de aterrizar un cohete que acababa de ir al espacio, hoy los desafíos son otros y es convertirnos en una especie interplanetaria, es hacer que lleguemos a la Luna y Marte. Y es por eso que vieron los videos de hace un rato que todo se estaba rompiendo. Bueno, hoy se está haciendo un poco lo mismo. Se está desarrollando el cohete de próxima generación para la Luna y Marte, que es el Starship, que pueden ver ahí. SN8, 9 y 10 son distintas iteraciones, son distintos cohetes, es el mismo, pero distintas iteraciones que fue cada vez avanzando. Pero, como verán, siempre algo clave para asegurar esto es que los cohetes puedan aterrizar por sí solos, porque si no es muy difícil tener de forma sustentable una colonia. Pero todos terminan parecidos como vimos antes. Al principio todo explota porque es realmente por eso la ingeniería muy complicada. Y hasta esas veces que las cosas no explotan, como ven ahí que el SN10 se quedó quieto, después de 8 minutos, explota. Entonces, es un desafío muy grande. Todos los que nos interesa el espacio venimos siguiendo este desarrollo hace muchísimo tiempo y el año pasado, 2021, un día nos llaman, estos llamados son muy bizarros, tengo llamados muy bizarros como ese que me llegó aquella vez, bueno, este también fue muy bizarro y nos dijeron, bueno, Marco, estamos armando una nueva tripulación, esta vez para entender un poco mejor cuál es el desafío, cuál es la prioridad de entender la mente de las personas que eventualmente irían al espacio, cómo trabajan ante situaciones de riesgo. ¿Por qué digo esto? En los otros centros que les mostré, nos sometemos a situaciones de riesgo entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque nosotros sabemos en el fondo que no nos vamos a morir. O sea, dejas a cortarte un dedo, va a aparecer un helicóptero y te va a rescatar. O sea, en tu subconsciente sabes que no te va a pasar nada. Entonces es muy importante entender realmente cuando vos sabés que hay una situación de riesgo que no está totalmente controlada, cómo la gente va a reaccionar, cómo los equipos van a trabajar juntos. Entonces, en ese sentido, dijeron, ¿en qué lugar todas las variables de riesgo no están totalmente controladas? En el mar. Entonces se buscó literalmente el barco que hizo el viaje más largo de la historia humana, junto al capitán Rich Stowe, que es la persona que tiene el récord mundial del viaje ininterrumpido más largo de la historia. Es un tipo que estuvo 3 años y medio sin parar en el barco, sin tocar puerto, tiene el récord. Y le dijeron, él va a ser el capitán, hay que cruzarse el golfo más grande del mundo, ¿te querés sumar? Como no tengo muy buen criterio para qué es peligroso y qué no, dije sí. Y ahí nos embarcamos a esta misión increíble y íbamos a cruzar el Golfo de México, es el golfo más grande del mundo. Destino en Florida, por Miami. Origen Boca Chica, Texas, el lugar donde SpaceX está probando estas cosas. Y pudimos estar ahí, pudimos ver las instalaciones, fue realmente una locura. Y estando allá, lo más loco es que esa foto que tuvimos la suerte de poder sacarnos, ahí que se ve con el SN24, si no me equivoco, o el el SN20, nosotros nos fuimos en el barco, pero después cuando lo usaron, terminó siendo el primer cohete de Starship que logró aterrizar de forma, sin explotar, digamos, con sus patas, y sin saberlo en su momento estábamos al lado de un pedazo de historia y realmente fue una cosa de locos. Fue un viaje increíble, ahí se puede ver el trayecto un poco, estamos con Reed en el medio del mar. Ese es el trayecto, verán que es totalmente errático porque, bueno, se nos rompió el motor, tuvimos todos los problemas que se puedan imaginar. Nos atacaron piratas, no es un chiste, nos atacaron piratas, no es un chiste. Nos atacaron piratas, tuvimos 1000 tormentas. Yo estoy muy contento de estar vivo hoy, pero bueno, en su momento fue algo muy loco realmente. Dentro de lo que es el espacio, bueno, como ahora me gusta el espacio, tuvimos la suerte de juntarnos con un grupo de amigos y nos metimos en otro proyecto, en otra misión, que era un poco distinto, que esto tenía más que nada que ver con el mundo de los satélites. No tiene tanto que ver con ponerse un traje, es otro palo, pero nos metimos en una competencia organizada por la compañía Satellogic, que probablemente alguno conozca, si no, por favor, googleenla, porque es una compañía argentina que está mandando satélites al espacio. Uno a veces se imagina que son cosas que exclusivamente ocurren afuera, pero hay una compañía privada en Argentina que está haciendo eso, aportando de ese lado, y es una de las líderes, así que es algo de locos lo que está haciendo. Y organizó una competencia para que el ganador de la competencia enviara algo al espacio. Entonces nosotros con mi amigo nos pusimos a pensar, ¿qué podemos hacer, no? Y ¿cuál era el objetivo? Lograr que más personas pudieran meterse en un proyecto espacial. ¿Qué fue entonces lo que trabajamos? Empezamos a trabajar en el desarrollo de lo que se llama un Digital Twin, que es un experimento que busca ayudar a las personas a poder simular sus propias simulaciones espaciales, porque simular misiones espaciales es muy caro,
Enviar cosas al espacio es muy caro y gran parte de estas cosas, que son caras, perdón la redundancia, no son tangibles. No es que se gasta plata en un metal, en un aluminio de calidad espacial. Es un costo, sí, pero hay muchas partes de este costo que son simulaciones, pruebas, etc. Entonces nosotros queremos armar una herramienta que permita abaratar estos costos por este lado y acá se puede ver el experimento final, que son muchísimos, en criollo son muchísimos sensores de 1000 variables, no 1000, pero muchas variables, que buscan, que una vez en el espacio lo que buscaban hacer era medir las variables, dárnoslas a nosotros y nosotros a partir de eso crear la herramienta digital que permita, una herramienta digital de código abierto, open source, para que cualquier persona pueda acceder a ella y irla mejorando en el tiempo también, para que pudieran simular sus propias misiones. Esto es un experimento que la verdad que fue una locura ser parte, fue una cosa, además de muy divertida, muy increíble poder trabajar en algo que eventualmente buscábamos que fuera de espacio y bueno, un día nos llegó un correo de que habíamos sido uno de los ganadores, nos volvimos locos, no lo podíamos creer y bueno, se pusieron los chicos a armar el experimento, yo más desde el lado del software, pero ahí está el experimento, ahí tiene nuestro nombre de los distintos miembros del equipo. Esto no habría sido posible sin el tremendo equipo que estuvo detrás, que son todos demasiados cracks y lo más loco acá es que después de 2 años de trabajo más o menos, el 25 de mayo anterior, fecha patria, nos llega un correo y nos dicen, chicos, hoy a las 3 de la tarde pasó esto que se está viendo ahí, que si ponemos el video se va a ver, que es ni más ni menos que un cohete de SpaceX que nos dijeron, muchachos, hoy a las 3 se envía el experimento al espacio y pudimos ver esto, que no era de vuelta, no era algo de ciencia ficción que estábamos imaginando, sino ver que un experimento que habíamos creado nosotros estaba encima de un cohete SpaceX con destino al espacio. Así que fue realmente, como será ahí, una cosa de locos, que al día de hoy me parece muy loco que haya ocurrido. Y finalmente, estando allá, a ver si se puede reproducir, por favor. Bárbaro. Eso que van a ver que se mueve ahí, van a ver. Eso que se debe mover fue el momento en que en el satélite donde iba nuestro experimento fue enviado, literalmente se lanzó al espacio libre y hoy en día nos pasa de que podemos ver el cielo y se ve un puntito brillante que nosotros podemos ver en una aplicación que tenemos y sabemos que hay algo que creamos nosotros, que tiene nuestro nombre, que vemos arriba y está orbitando la Tierra para hacer esto. Así que es algo de locos y vuelvo a la foto que había puesto antes y volviendo al tema de las vueltas de la vida. Acá en un momento fui a lo que era para mí el Disneylandia y la vuelta de la vida nos permitió, no solo a mí, sino a nuestro equipo, lo que era en ese momento algo tan lejano, algo tan de ciencia ficción, al día de hoy poder decir que enviamos algo al espacio junto a Satellite y esta compañía SpaceX. Así que yo hoy les quise comentar un poco varias cosas, las cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal, el camino y quería contarles esto porque acabo de decir el camino y esto de la vida lo tenemos todos. Es el camino que nosotros definimos con cada cosa que hacemos y yo tuve esta oportunidad de evaluar cuál era mi sueño, cuál era lo que me hacía feliz y así encaminar mi vida para cumplir lo que me apasionaba desde que yo era un niño. Yo esto casi los cuento porque, como les comentaba, me parece muy triste que todos nosotros, tal vez ocurra a los 70, 80, 90 años, nos hagamos realmente esta pregunta y nos demos cuenta de que no seguimos el camino que queríamos. Así que simplemente para terminar, los invito a que se hagan esta pregunta, se pregunten cuáles son sus pasiones, qué los hacen felices, se fijen si están en el camino que ustedes quieren y se encaminen en el camino para convertirse en ese policía, bombero o astronauta que querían ser cuando eran niños. Así que muchas gracias. Excelente, Marcos. Excelente tu charla, realmente Muchas muy motivadora. Dan ganas realmente de ir a Marte y acompañarte porque estamos seguros que vas a llegar a cumplir tu sueño. Sería el sueño, vamos a ver qué pasa. Que, falta, es muy difícil. Sí, pero creo que lo importante y cuando te escuchaba es tu gran motivación y tu gran trabajo todo el tiempo. Es como que no parás y estás todo el tiempo motivándote y buscando motivación para seguir y seguir creando cosas. Y es maravilloso porque estás persiguiendo tu sueño y a su vez vas creando un montón de cosas en el camino que pueden resultar o no, como casualmente decías, pero en los cuales estás trabajando y te estás proyectando. Algo que me surgía la duda cuando te escuchaba es cómo es tu relación con el tiempo, porque realmente te alcanzan las 24 horas del día. Estamos hablando con un par de los muchachos, justo antes de acá estábamos hablando de eso. Es realmente algo que, o sea, es un factor que me parece que no sé si pesará o no, por eso quería preguntarlo, porque tu relación con el tiempo debe ser media conflictiva, caótica. ¿no? Sí. A mí me pasó...
El manejo efectivo del tiempo es sin duda un desafío muy grande. Cuando uno quiere hacer muchas cosas también. Cuento un poco lo que me pasó a mí. Esta es mi opinión, ¿no? A mí me pasó de que tuve la suerte siempre de poder dedicarme a hacer muchas cosas que me apasionaban y estos proyectos fueron surgiendo en el tiempo. Entonces uno tiene una cantidad determinada de tiempo disponible, ¿no? Al principio tenía tiempo para decirle sí a muchas cosas. Y en un momento llega el momento en el cual, o sea, uno se podía dar el lujo de ser ineficiente porque igual tenías tiempo para tirar. O sea, tiempo libre. En un momento ya no tenés tiempo libre. Y hay dos opciones. O le decís que no a cosas o sos más productivo y más eficiente. Al principio ese fue lo que me propuse, no decirle que no a las cosas que me gustaban y ser más productivo. Yo estoy en un momento en el que estábamos justo hablando, se me están dando cosas que también me parecen increíbles y hermosas, pero ya llega el punto en el que ya no sé qué hacer, ¿me entendés? De los tiempos. Lo que hoy a mí el tiempo es complicado, pero una de las cosas que a mí me ayudó mucho a manejar mejor los tiempos, hay 1000 metodologías, hay 1000 formas y marcos que seguir para manejar mejor el tiempo, pero lo que a mí más me sirvió es hacerme una pregunta todos los días, porque todos, me pasa, estamos trabajando, estamos cansados y vamos, nos metemos a Instagram, tonteamos, vamos, hacemos, todo lo hacemos. Algo que a mí me ayudó mucho fue cuando pasaba esto, obviamente no es que no miro Instagram, tengo tiempo libre y lo hago, pero cuando tal vez ya llevaba 10 minutos ahí con el celu, yo me hacía una pregunta de, Marcos, o sea, más adelante, hoy, si haces esto varias veces al día, se te fue una hora. Una hora por semana son tantas horas y te terminas dando cuenta que en un año perdiste días enteros que literalmente pueden significar la diferencia entre que algo salga bien y mal. Son días. Y cuando encima uno está reocupado, yo mataría porque el día tenga 25 horas. Sería lo mejor que me puede pasar. Y yo que deseo tanto esto, pienso, che, estoy tirando tanto lo deseo y estoy tirando tantas horas, que eso es como el cachetazo que necesito para decir, che, relájate, divertite, pero hacelo bien. Y hasta peor, porque cuando me relajo, entre comillas, estoy en Instagram, no me estoy relajando, me sigo bombardeando información de las redes, como que nunca estoy totalmente relajado. Entonces hoy lo que intento es, si trabajo, lo hago bien, estoy focalizado, no tengo distracciones, y cuando quiero relajarme, me relajo bien. Me tiro a ver el techo, o me junto con un amigo, o algo por el estilo. Porque si no, uno se termina quedando sin el pan y sin la torta. O sea que también en esos lugares tal vez buscas inspiración, cuando te desconectás también un poco de todo es cuando... Total, y lo necesitas porque depende de lo que uno haga, pero hay una componente creativa en todo este tipo de cosas y uno tiene que estar fresco para que surjan las mejores ideas, para poder, independientemente que a uno se le ocurra la idea o no, si surge una oportunidad, uno tiene que estar, lo que les comentaba, uno tiene que estar avispado para agarrarlas. Y si uno está cansado, está destruido, es muy difícil que ocurra. Entonces es literalmente clave tener ese tiempo para uno bajar un cambio, porque al final, uno tal vez dice, a mí me pasaba, yo tengo, ya no, pero yo tenía un colchón en la oficina, no lo mencioné, tenemos una compañía de ciencia de datos que ya hace 2 años venimos trabajando, ya somos un equipo grande y la estamos pasando bomba. Pero yo tenía un colchón, yo me quedaba a dormir porque no tenía sentido de volver a mi casa, me tiraba a dormir, el otro día me despertaba, chao. Y lo que hoy pienso es, mi pensamiento en ese momento era, Marcos, tenés 1 hora más, usala para llegar a donde crees, y hoy me estoy dando cuenta de que en realidad esa hora de más, primero, esa hora de más que yo podría haber tal vez descansado bien, no tontería en Instagram, sino descansado bien o hacer algo que me aporte, como verme con un amigo, construir mis relaciones sociales. Eso me termina aportando mucho más a que yo desempeñe mejor mi rol que tal vez he estado quemado, aparte, porque sos re improductivo cuando ya estás quemado tratando de hacer algo que tiene una productividad casi nula. Así que es eso a mí que algo que me aportó mucho. Genial. Bueno, voy haciendo primero preguntas que surgieron en la plataforma y después todos aquellos integrantes del público que quieran empezar a hacer sus preguntas también pueden hacerlo. La primera va por el lado de la relación con las personas y bueno, dice que si no hubieses cambiado tu relación con las personas, hubieses podido llegar a realizar todo lo que lograste. Creo que habría sido totalmente distinto. A mí me aportó mucho poder tener una buena relación con las personas, poder empezar a interactuar con las personas siquiera, porque... Varios temas. En primer lugar, en el camino aparecen muchas personas que yo les conté en la historia. Hay muchas personas que si no hubiesen estado ahí, si yo no hubiese conocido, hay 1000 puertas que nunca se me hubiesen abierto. Prácticamente todas. Pero ahí ya hay un tema. La cantidad de puertas que se van a abrir, hay 1000 variables que hacen que se terminen desencadenando cosas. Y una variable externa que podemos decir suerte, es que justo uno te llama o que justo conociste a tal, es una variable externa que si uno no deja esa puerta abierta a conocer gente,
no digo que no va a ser imposible, pero va a ser más difícil. Y después, indirectamente lo que me pasó, podría decir, es que empezarme a relacionar con las personas, a mí me cambió la vida en que yo fui más feliz. Yo era una persona que ya no la pasaba ridículamente mal en el colegio, yo era más feliz. Y en ese sentido, creo que si yo hubiera seguido en el estado en el que estaba, tampoco creo que habría llegado muy lejos porque yo no habría tenido la motivación, siquiera si hubiera dicho solo voy a hacer esto, no habría tenido ni la motivación de que se me ocurriera eso. Así que yo creo que esas fueron influencias que tuve. Para mí sí es importante, no significa que tener 10 millones de amigos, ni un poco, pero saber que en el camino hay muchas personas, solo es muy difícil hacer algo, prácticamente imposible, hacen falta esas personas y son personas que pueden construirlo a uno mucho, ayudarlo, eventualmente uno va a ayudar a esas personas y ese es el ciclo. Yo he tenido la gran suerte de contar con grandes mentores y personas que cuando he pedido ayuda han estado y cuando me han pedido ayuda yo he estado y yo creo que es un ciclo que se termina realimentando y eventualmente también son de las clases de personas con las que uno se quiere rodear. Así que hay que estar abierto a siempre interactuar con esas personas que comparten lo que uno comparte. Genial. Bueno, esto creo que tiene que ver un poco también esta otra pregunta con esto de que vos hoy mencionabas que también se fracasa y demás. Pero bueno, la pregunta va por el lado de cómo sabemos cuando estamos frente a una buena oportunidad para poder desarrollar nuestras ideas. Si hay algo que te... Sí, total. Yo creo que hay varios ingredientes acá. En primer lugar, pensar... Uno tiene, y los invito a que lo hagan todos, esto es re importante, agarren una hoja y háganse preguntas re básicas, como si soy feliz, cuál es mi propósito, cuáles son mis valores, cosas que parecen re básicas, pero piénsenlo en serio, porque en función de esto, si se responden seriamente, van a tener una lista de cosas. Y eso yo lo he hecho, a mí me sirvió mucho porque hay muchas cosas que siempre decimos en un grupo, medio en broma, que son shiny things, son cosas brillantes, que se ven recopadas y así sí, me sumo. Pero después cuando te lo pones a estudiar bien te das cuenta de que no está alineado con vos eso. Tal vez porque no te va a llevar a un lugar que tiene que ver con tu propósito, vas a interactuar con personas que tal vez no comparten tus valores. A mí me permitió filtrar ideas e iniciativas muchísimo esto. Así que los invito a que todos lo hagan porque les van a permitir a uno tener más claridad de lo que quiere y lo que no. Porque si no... Es una nebulosa. Yo estuve en esa nebulosa de que todo suena recopado y vamos. Pero llega un punto en el cual, primero, uno no tiene el tiempo ni la forma de decirle que sea todo. Y segundo, ya no le aporta. Y uno se da cuenta tarde que no le aporta. Y es un garrón. Entonces, creo que está muy bueno hacer este ejercicio para que, en resumen, uno tiene cosas concretas que le dicen si algo es bueno o no, ¿cierto? Y hay cosas que vieron que dicen que es el gut feeling, es como, la traducción es el sentimiento de las tripas, no tiene sentido, pero es como la intuición. La intuición te termina diciendo, te termina ayudando muchas veces. Ayudémosla a la intuición, porque cuando ya tenemos esto muy en claro, la intuición ya te responde a las cosas sola. Entonces, este ejercicio es muy importante para que la podamos responder independientemente cuando se dan, para mí. Sí, además en ese sentido pienso que uno debe animarse a seguir adelante sus ideas y demás y no frenarse ante el miedo, ¿no? Total, casi rompo todo, perdón. Total, frenarse. A mí me pasó personalmente de que yo me sentí 1000 veces frustrado, me hice bolita, o sea, literalmente anonadado por la situación y no diría que hay que evitar que ocurra, va a ocurrir y creo que hasta es peor reprimirlo. El tema es cómo lidiamos con esa situación y eso también tiene que ver con lo que mencionás con la resiliencia. Hola. Uno termina pensando también, seguramente cuando emprendes algo o hagas algo te vas a caer, es lo más probable, pero acá el problema no es evitar caerse. El tema es cómo reaccionás vos cuando te caes, porque te podés caer y frustrarte y dejarlo ahí, lo que estabas persiguiendo, o caerte, entender por qué te caíste, sacar un aprendizaje y seguir. No tiene que ver tanto caerse o no, sino qué tan rápido te levantás. Y esto creo que es clave. Perdón, me estoy metiendo 1000 cosas una al lado de la otra que no tienen que ver con la pregunta inicial, pero creo que es importante pensar también. Si ustedes me conocieran, se sorprenderían que terminé el secundario. Yo soy bastante huevón para 1000 cosas. O sea, ¿y por qué digo esto? Yo que sí me considero, es que tengo muchas ganas, trabajo muy duro por lo que me apasiona. ¿Y por qué digo esto? Yo conozco gente que es muchísimo más inteligente que yo, con más recursos que yo, con ambiciones y pasiones similares a las mías, y veo que se ponen a trabajar en algo que los apasiona,
y empiezan, van, hay un error, pumba, se desmotivan, se caen y queda ahí. Y me parece muy triste ver tanto potencial desperdiciado. Y esto tiene mucho que ver con lo que dije antes. Esa gente, muchos de ellos creían que si simplemente querían, se iba a dar las cosas. Y hay un pequeño error, hay un pequeño tropiezo, y al final se terminan desmotivando y nunca más persiguen y está ese potencial desperdiciado. Me parece tristísimo. Todos tenemos caminos distintos, las oportunidades de cada uno es distinto, todos arrancamos este camino, hay unos que para algunos el camino es más largo, para otros es más corto, pero por favor, piensen en eso, en que lo importante no es no caerse, sino cómo te levantás, sacar un aprendizaje y seguir. Desafíos van a aparecer. Metí 1000 ideas, perdón, metí todas juntas, pero creo que sirve, ayuda y motiva muchísimo, que es obviamente lo que buscan estas jornadas, así que genial. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué tipo de ayudas o herramientas pudiste ver en otros lugares que no hay en Argentina? Si es así o no, tal vez. O sea. Es una pregunta interesante porque mi opinión es esta. Sin duda hay variables que existen en escala de un país. Por ejemplo, yo soy emprendedor acá en Argentina. ¿Es fácil emprender en Argentina? No, no es fácil. Hay 1000 lugares donde es más sencillo, sí. Sin embargo, hay cosas, como les digo, que son muy obvias a escala nacional. Hay países que te dan incentivos, hay países donde esta oportunidad existe y en el otro no, donde este problema existe y en el otro no, sí. Pero yo creo que al final, lo que más influencia tiene, las variables que más influencia tienen, no tienen tanto que ver con un país, sino con los individuos del país. Por ejemplo, acá, y creo que tiene mucho que ver con Argentina. Argentina es un caso perfecto. Argentina, en términos macro, no somos, en los rankings de distintos indicadores económicos, no estamos en los primeros lugares, como sabrán, pero sin embargo, de Latinoamérica somos el país con más, al menos de Latinoamérica, los países de habla hispana, somos el país con más unicornios, empresas valuadas en $1 billón, que acá no significa que esté bueno, no es que tener plata es el éxito, sino que hay compañías creadas por argentinos que trabajaron de una forma ridículamente grande y que lograron cosas gigantescas, y vos decís, creo que un ejemplo perfecto de que Argentina es un país donde pareciera que las cosas no es posible, parece que no es posible, pero es donde más se termina dando lo contrario. Y creo que es porque hay individuos que se terminan juntando entre sí, que son, como se llaman, A-players, o sea, son jugadores de primera línea en la cancha, y se termina generando esto. Estas personas las podemos encontrar en cualquier lado, independientemente del país. Sin duda hay países que para lo que uno quiere encarar va a ser más sencillos que otros. Si vos querés tener un negocio en el agro, en Marte hoy va a estar complicado porque no te va a crecer ni una lechuga. ¿Hay lugares más sencillos que otros? Sí, obvio. Pero independientemente de eso, creo que la influencia y la mayor variable viene por el lado de los individuos. Y eso lo podemos encontrar en cualquier lado. Genial. Bueno, del público, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera? Bien, ahí vamos con vos. Hola. Buenas tardes. Mucho gusto, me llamo Eliana, soy de Relaciones Laborales y pese a que vengo también como para escuchar por haber participado en una asignatura de emprendedores, yo estudio, bueno, como te dije, Relaciones Laborales y me gusta mucho el trato con la gente, independiente de que obviamente va a haber situaciones que no van a ser positivas y ya vengo preparada. Pero quiero ser emprendedora en Australia, saliendo con mi emprendimiento desde Corrientes, que es de donde vengo, y eso es mi pregunta. Como vos hiciste negocios internacionales, ¿qué habilidades considerás que son las que más debo trabajar yo o cómo podrían ser los equipos de composición internacional? Muy buena pregunta. En mi experiencia, voy a tirar varias cosas. En términos de habilidades personales, ¿no? De uno como emprendedor, creo que si uno ya desde el vamos, o sea, primero a lo que es muy obvio, por ejemplo, si uno quiere emprender en Australia, yo pondría mucha pila al inglés, por ejemplo, porque al final los negocios ocurren entre personas y una comunicación efectiva es muy importante. No significa que hay que tener un nivel C3 ni nada por el estilo, sino lograr una comunicación y irlo trabajando creo que es muy importante. Respecto a negocios internacionales, creo que es clave entender muy bien el contexto del mercado en el cual uno quiere desembarcar. Es un desafío. Nosotros tenemos clientes en distintas partes del mundo y es un desafío, sin duda alguna, vender afuera. Yo infravaloré ese esfuerzo de una forma abismal. Yo dije, va a ser lo mismo.
Es muy difícil, depende del rubro, depende de lo que uno quiera hacer, hay 1000 variables, pero yo lo infravaloré, fue mucho más difícil de lo que yo pensaba y creo que todo se redujo, o sea, no todo, pero cosas que yo hubiese hecho mejor en la próxima vez, entender mejor el mercado, entender mejor la cultura, cómo son las personas, entender, ir y saber que, por ejemplo, averiguarse que en Australia, estoy hablando sin saber, obviamente, estoy diciendo un dato, pero en Australia hay países donde los negocios se cierran en el bar. Vos en la oficina nunca vas a cerrar negocios. Los flacos después se habla las condiciones y en el bar se termina viendo si le caes bien y se cierra en el bar. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero culturalmente, si uno no va con ese dato, capaz que va a todas las oficinas del mundo pensando que es como se hace nada y no cerras nada. Entender la cultura, entender el contexto, depende mucho de qué quieras hacer y si vos estás haciendo desde acá y querés replicar eso acá, creo que es muy valioso. Acá cuando jugás de local tenés ventajas y desventajas, pero tenés la fortaleza de que podés ir iterando, validar tu idea, ver si sirve. Yo personalmente, sería re interesante que después charlemos y ver qué haces para tal vez un consejo más puntual, pero en función de lo que hago, vería lo mismo que hago como es en Australia, si hay mucha competencia, si no, si hay una oportunidad, googlearía de la forma hasta más básica del mundo, a ver si a la gente le gusta eso y en función de eso, si le va muy bien, entender por qué va bien, cuáles son los competidores, si no existe, entender si tal vez es porque es muy difícil hacerlo, porque es difícil, o si tal vez nadie se le ocurrió, quién sabe, puede pasar. Yo me pondría a validar eso. Si quiero replicar un copy-paste ahí de lo que ocurre acá allá, ver cuáles son las variables que harían que funcione o no. Tal vez. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola Marc. Bueno, yo también vengo de Corrientes y la pregunta tiene que ver con la primera que la hicieron, que es con respecto al manejo del tiempo, que es el valor más importante que tenemos en la humanidad en este momento, ¿no? La inversión del tiempo. La idea es cómo conciliás vos esto, porque en tu relato fuiste mostrando una secuencialidad de situaciones, pero en tu vida sucedieron cosas paralelas, o sea, cómo conciliás tu pasión cinética de momento con la oportunidad potencial que se presenta. Equipo de Manu, que saliste de un proyecto, entraste en otro y cuando entras en el siguiente no improvisaste ni entraste en un punto cero. Eso es una de las preguntas. Y el otro lado es, ¿qué tanto sacrificaste de tu vida, tu yo Marcos, para ser este Marcos que está hoy ahí? Perfecto. Bueno, gracias. Y respecto a la primera, y voy a dar un ejemplo concreto de algo que nos está ocurriendo ahora en la empresa. Lo que voy a decir es totalmente cierto, el manejo del tiempo. Y que una pregunta muy, muy importante que surge, hoy estoy haciendo esto en la inmediatez, en el corto plazo, y hay cosas que no se pueden hacer en el corto plazo. Vos querés encarar un proyecto, querés encarar una iniciativa, y son cosas que los resultados los vas a ver en el largo plazo. O sea, tenés que trabajar hoy, pero los resultados los vas a ver después. Entonces, hoy nos pasa, ya no tanto, pero nos pasaba más antes en eso. ¿Cómo manejamos la prioridad de corto plazo o largo plazo? Corto plazo es, sale esta oportunidad con un cliente, arrancamos la semana que viene, en 2 semanas, vamos, laburamos, buscamos equipo. Largo plazo es literalmente, la tarde de los viernes guardársela para pensar. O sea, suena una tontera, pero guardársela para pensar. Buscar qué se está haciendo, buscar cuáles las tendencias de mercado, cosas más largoplacistas que tal vez no te dan resultados. Tal vez googleaste toda una tarde, perdiste 4 o 6 horas, que 4 o 6 horas cuando haces este tipo de desarrollos son clave, no sabes ni dónde sacarlas, perder 4 o 6 horas no es gratuito. Y vos no sabés si los resultados están asegurados, es una inversión, pero es tal vez de un marco más estratégico largoplacista. Esa balanza, la respuesta corta, para mí es difícil. Lo que a mí me hizo cambiar un poco el chip, yo siempre me sentí un buen ejecutor de corto plazo y que hacer esto, pum, 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 lo hacemos. Y me costaba encontrar el tiempo y hasta casi la motivación para decir, ok, freno el carro y me dedico a pensar esto más a largo plazo, esta otra iniciativa. Y algo que me hizo tomar esa decisión fue el hecho también de que en un momento ya era imposible no tener ese mindset, esa forma de pensar. Y te doy un ejemplo. En un principio hacíamos desarrollos de distintos tipos de inteligencia, lo seguimos haciendo, pero en otro marco de inteligencia artificial, ciencia de datos, y se daba de que había que hacer A,
O sea, el problema era chau, lo primero que se me ocurría, vamos, hagámoslo, porque yo sentía que no hay que perder tiempo, vamos, vamos, vamos. Después me di cuenta de que no era inteligente ese enfoque, porque lo que yo hago hoy, me costó mucho madurar, es que lo que había que hacer era, entre comillas, perder tiempo, frenar la pelota, entender cuál era el problema, escucharlo bien, escuchar a la persona que emitía el problema, y me di cuenta de varias cosas. Cuando escuchaba al cliente o a la persona que tenía el problema, me daba cuenta en realidad que lo que él me transmitía tal vez no era un problema, era un síntoma, no era exactamente el problema raíz. Él me dijo que quería A, pero en realidad no quería, o sea, él quería solucionar el problema raíz que se soluciona con C, otra cosa. Entonces, muchas veces este ejercicio no me llevaba a ningún lado, era exactamente lo que él me decía, me podría haber largado a laburar de una y no perder tiempo, sí, pero terminó siendo mucho más rico y un ejercicio mucho más valioso hacer esto de lo segundo, porque lo que terminaba pasando si no es que me largaba a laburar a lo loco, nos damos cuenta a la mitad del camino que no era lo que hacía falta, no era el problema, se solucionaba de una forma re tonta, re sencilla, y por volvernos locos y no perder tiempo, nunca tuvimos un pensamiento estratégico de parar la pelota. En mi vida, es un ejemplo concreto de lo que me pasa hoy. En mi vida personal, creo que al principio pude encarar cosas cortoplacistas y de largo plazo, porque tenía el tiempo, podía hacerlas. Por más que hacía muchas cosas, le encontraba la vuelta. Y ya cuando me empezó a faltar el tiempo, es cuando tuve que hacer esa madurez de ser más productivo y empezar a decirle que no a ciertas cosas. Y hoy trato de seguir ese marco de ver la balanza y que yo tengo muy en claro mis objetivos a largo plazo. Si siento que es algo que hoy va a ser un esfuerzo que no me da resultados a corto plazo, o que es un riesgo, capaz que ni me da resultados, en función de las distintas variables, yo sigo bastante mi instinto de si seguirlo o no. Es bastante un instinto que es instinto entre comillas, porque no es tan nebulosa, porque tengo tan en claro mis objetivos, mis valores, lo que quiero hacer, lo que no, y lo que me aporta lo que estoy haciendo hoy, lo que potencialmente me puede aportar mañana, que sí, sigue siendo instinto, sí, pero tengo todas las variables más o menos las entiendo, entonces es mucho más fácil tomar la decisión. No sé si fui claro, tal vez, pero así es como me termina pasando hoy. Y la segunda pregunta, que dejé, tal cual, que lo quería unir. Yo soy una persona, mis amigos me odian, no me puedo juntar nunca, yo soy un desastre. A mí me pasa de que empieza a faltar, en lo personal, empieza a faltar el tiempo y uno tiene que decir, ok, me termino dedicando a A en vez de hacer B, terminé, ya no salgo, no sé si se siguen llamando boliches los boliches, no sé cómo será. En ese sentido, estoy diciendo algo muy banal, una tontera como es salir, ver amigos, pero yo tuve que, en términos de dejar del Marcos anterior, y empecé a sentir de que muchas de las cosas que me gustaban, nunca fui una persona que le guste salir mucho, nada por el estilo, pero tal vez ver amigos, esas relaciones personales que a mí me fascinan, había que empezar a, lamentablemente, limitar y ser más rico los tiempos. Sí, ahora en vez de ver a mis amigos 5 veces por semana, los veo una vez cada 2, pero lo hago muy rico el momento. Clavamos un planazo, hacemos de todo, entonces es un ejemplo muy banal, pero lo que yo tuve que dejar de hacer es dejar de lado muchas de las cosas que me estaban quitando tal vez tiempo para perseguir estos objetivos. Y no es que las dejé del todo, sino que busqué las formas de que, aunque se dedique menos tiempo, la riqueza del momento siga siendo rica y aporte. Así es como me terminó pasando a mí. Y ya es el Marcos que está hoy, ya está hace bastantes años. Así que, ¿qué cambió del Marcos anterior? Y dejé de jugar a Go, me fascinaba jugar a Go, me fascinaba, soy un vicio. Pero ya no juego más, no tengo el tiempo, esto que te digo de las relaciones. Y la verdad que el resto, en pasión y motivación, siguen siendo más o menos parecidas, así que tuve la suerte de no tener que cambiar mucho. Ahí está. Una última pregunta, no sé quién la va a hacer, acá adelante, y bueno, ya cerramos, así que todo tuyo, no sé si quieres... ahí está el micrófono. Sí, te escucho. Para la transmisión. Hola. Recién contestándole a él, hablabas de la importancia del ejercicio de la escucha, que me parece que es algo fundamental para toda la vida, básicamente, en lo personal y en lo profesional. ¿Cómo practicás ese ejercicio de la escucha en tu trabajo, también en lo personal? Y más que nada en esto de cómo los vínculos nos fortalecen y son necesarios más allá del trabajo, de decir, veo a mis amigos un día a la semana, cada 2 meses o un mes, pero en ese espacio, la escucha, el ida y vuelta,
es bueno y es nutritivo y también sirve para la vida. Total. Lo que me pasa personalmente, y fue algo que tuve que trabajar mucho, especialmente de que tenemos la compañía, porque de otros proyectos no teníamos, o sea, cambiaron las responsabilidades. Ahora empecé a gestionar equipos, a gestionar el desarrollo de personas, que literalmente, incluso tenés que cuidar porque literalmente está dando un sueldo que lo está alimentando. Entonces tenés responsabilidades que ya no son distintas a las de antes. Hay más gente comprometida que tu decisión genera un impacto fuerte, no solo en vos, porque antes en los proyectos personales lo peor que podía pasar era que yo dijera me voy y era una oportunidad que yo me perdía, que podía pasar, pero yo no perjudicaba al resto. O se veía la forma de paliarlo. Hoy es distinto. Hay muchas personas que puedo llegar a perjudicar o beneficiar en función de las decisiones. Y lo que voy a decir de la escucha es que yo creo que cuando ya pasas ese rol, ya estás en una instancia en la cual yo creo que es natural pasar de hablar mucho a escuchar mucho, porque, y volviendo a lo que dijiste del tiempo, uno pasa se da cuenta de que tal vez, a mí me pasaba, y me pasaba que cuando veía a mis amigos cada 2 días, el 90% del tiempo estábamos tonteando, ¿no? Ni sé de qué hablábamos, ¿no? Nada tenía sentido, ¿entendés? Y después cuando tenés menos, también tenés menos tiempo, sí, pero yo me vuelvo a mi casa con la cabeza, che, qué bien que al Juanchi le está yendo así, o qué bueno esto. Y antes capaz que me volví a mi casa y lo más significativo fue que le metí un gol en el FIFA, o sea, no era rico. Entonces, el enfoque es distinto. ¿Y qué tiene que ver con escuchar? Yo a mí me pasa, tal vez en el marco profesional, si uno interactúa con una persona, uno puede hablar, sí, pero vos estás ahí para que los otros crezcan. Vos estás ahí para abrir puertas y, en definitiva, permitir que los otros se puedan desarrollar. Si yo hablo, o sea, no sé qué tanto valor aporta que yo hable. Yo prefiero escuchar cuál es el problema, entenderlo bien, hacer preguntas muy valiosas, como entender la causa de raíz de las cosas. Y me he dado cuenta, y esto es una evolución, por ejemplo, en la empresa tenemos, no sé si conocen la metodología de los OKRs, objetivos y resultados clave en inglés. Se usa en Google y en muchísimas empresas del mundo para seteo y traqueo y medición de objetivos personales, de compañía, etc. Tenemos OKR con todos los miembros. Entonces nos sentamos y literalmente tenemos una sesión primero de feedback, de ver qué le gustó estas últimas 2 semanas, qué no, qué puede mejorar. Tanto de mí, me lo dicen a mí, como por suerte hay una transparencia y una horizontalidad que me dicen de vos no me gustó esto, o creo que puede mejorar esto, o como sí me gustó, y de la compañía. Esto que están haciendo me parece recopado, esto no tanto, bla, bla, bla. Cuando tenés esa sesión, lo que a vos yo me dedico a escuchar, porque si yo puedo hablar 2 horas, claro que puedo, ¿qué importa? Nada, porque capaz que esta persona vino con un problema, se va a ir con el problema. Si yo no lo escuché, yo no sé qué problema tenía, no lo supe diagnosticar bien. Entonces yo trato de dedicarme a ser más eficiente, escuchar qué es lo que la otra persona tiene para decir, hacer preguntas muy criteriosas, muy concretas para desenrollar de dónde puede llegar a venir el problema, cuál es la causa raíz, y llegar a un accionable que sea, ok, ¿vos te parece que haciendo esto tal vez se solucione? O déjame pensarlo un poco, nos juntamos la semana que viene y te traigo una propuesta. Y en este sentido, si hubiese seguido con el camino de hablar sin escuchar, no tenía sentido porque el otro no le iba a haber sentido. Lo importante es abrir puertas, hacer que la otra persona se desarrolle y para lograr eso en el rol más ejecutivo hay que escuchar y simplemente entender cuál es el problema, tratar de solucionarlo y hacer que la persona, si quiere avanzar, que avance. No ponerle trabas. Y para que avance hay que entender cuál es su problema y abrirle las puertas. No hacer tanta ingeniería, simplemente abriendo las puertas, estas personas se terminan avanzando para mí. Entonces, creo que uno termina no dándose cuenta de lo fácil que es cerrar puertas, de que uno tal vez diciendo, cerraste una puerta a esa persona sin quererlo, vos todo bien intencionado no lo quisiste, pero se cerró una puerta, o quería contarte algo y no te lo contó, lo inhibiste. Yo creo que la clave es escuchar, porque ahí te das cuenta, se basa en la transparencia. Si hay una transparencia, vos vas a escuchar en crudo lo que la otra persona tiene para decir y se puede empezar a trabajar. Si no escuchás, todo van a ser soluciones parche para un problema que no es el que probablemente yo esté totalmente equivocado y prefiero no dejarlo al azar, no dejar una solución mía creada en mi cabeza, sino escuchar literalmente el problema de la boca de la persona que lo tiene para ver cuál es la solución y no inventarlo acá para algo que tal vez no existe. Muy bien. Gracias, Marcos, por la experiencia. Gracias por tu historia. Gracias por enseñarnos que se pueden perseguir los sueños, que hay que trabajar para lograrlos y que no solo se puede ser feliz lográndolos, sino también en el camino.
Muchísimas gracias. Valiosísima la experiencia, lo despedimos con un aplauso, realmente gracias. Muchas gracias. Un placer estar acá, en serio. Muchísimas gracias.